Bienvenidos todos a este estudio del alimento que sacia y les decía, vamos a estar viendo el Evangelio de Juan, ¿vale? Ok. ¿Quién fue el escritor de este Evangelio? Pues, como decíamos, en los Evangelios no hay un autor así expresamente escrito, pero tenemos evidencias internas y externas en casi todos ellos. En este caso, en el Evangelio de Juan, la evidencia externa viene de parte de Irineo de León, de Ignacio de Antioquía y Clemente de Alejandría, los cuales fueron citados por Eusebio de Cesarea, indicando que este evangelio fue un pedido expreso que hicieron los miembros de la iglesia primitiva a Juan para que escribiera. Es interesante que Juan fue ya el último de los discípulos que vivió, y pues le pidieron los miembros de la iglesia que hiciera esta narración de cómo él vivió esta parte del ministerio de Jesús. El periodo en el que se escribió, de hecho este fue el último evangelio que se escribió, el periodo que se escribió fue en el año 85 al año 90 después de Cristo. Los personajes que aparecen, varios ya obviamente han sido mencionados en otros evangelios. Está Jesús, está Juan el Bautista, están los discípulos, está la madre de Jesús, está Pilatos, Barrabás, María Magdalena, María esposa de Cleofas y José de Arimatea. Es importante mencionar que este evangelio va dirigido a la iglesia en su conjunto, y su contenido es mayormente doctrinal. Y está muy referido, muy enfocado a la doctrina que dio Jesús a sus 12 discípulos. Y se estima que debido a que Juan ya debió de haber, en ese momento cuando le piden escribir este evangelio, debió de haber tenido conocimiento de los otros 3 evangelios, seguramente no quiso reescribir lo que ya otros habían dicho. Y entonces su narración se orientó más bien hacia mostrar el ministerio de Jesús o Yeshua en Judea, y abarcó los siguientes temas. Primero hay una introducción que va de el primer versículo del primer capítulo de Juan hasta el versículo 18. Y este tema de introducción habla acerca del Mesías, de la eternidad y de su intervención en el tiempo. El segundo tema que toca este evangelio es la manifestación del Mesías al mundo, y esto viene a partir del capítulo 1, versículo 19 de este evangelio hasta el capítulo 6, versículo 71. Ahí se habla del testimonio de Juan el Bautista, de los primeros discípulos, de la purificación del templo, la conversión de Nicodemo, de Jesús en Samaria, las sanidades, la enseñanza del pan de vida. El tercer tema que trata es el rechazo de las afirmaciones del Mesías, y esto va de el capítulo 7 de este evangelio, capítulo 7 versículo 1 hasta el capítulo 12 versículo 50. Aquí en esta porción hay temas tan preciosos como una mujer que fue sorprendida en adulterio, que la ley judía ordenaba que tenía que ser muerta a pedradas junto con la persona, si es que lo hubieran tomado junto con el varón. Tenía que morir también el varón, pero en este caso nada más llevaron a la mujer y la pusieron ahí delante de Jesús. Había sido sorprendida en adulterio,
La dejan ahí frente a Jesús y le dicen, bueno, pues dice la ley que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y nos narra una actitud impresionante de Jesús, sorprendente en verdad. Porque dice que Jesús estaba en cuclillas escribiendo en la tierra. Y de repente voltea y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y dice que uno a uno sus propias conciencias los iban acusando y se fueron retirando hasta que le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, se han ido. ¿Se han ido? Ok. Yo no tengo de qué acusarte. Vete y no peques más. Y es así como Jesús nos trata. Dios en ese profundo amor es como nos trata, nos dice, ya está perdonado tu pecado, ya están perdonados tus errores. Esa inmoralidad en la que se pudo haber vivido o esa forma de tener un carácter agresivo, en fin, lo que haya sido que te haya alejado de Dios ha sido perdonado y te dice, listo, ya está. Ve y no peques más. Ay, pero ¿cómo no voy a pecar más si soy débil? Bueno, tienes a Jesús. Te tomas de su mano. Tienes su palabra que ya vimos es la profecía más segura, decía Pedro. Entonces, si es la profecía más segura, es la palabra más certera, lo tomas y es tu manual de vida y con eso vives el resto de tus días. Ok. Cuarto tema que toca este precioso evangelio es la manifestación del Mesías a sus discípulos, y esto abarca desde los capítulos 13 hasta el 17 de Juan. Y aquí da las enseñanzas finales en un discurso de despedida y también hace una oración intercediendo por ellos y también por quienes habríamos de creer en él. Y es curioso porque él, como Señor del tiempo, tiene la visión completa de la línea de tiempo. Y entonces él ya sabía quiénes íbamos a entregar nuestra vida a Cristo. Él sabe quiénes no. Y aún así, él insiste para ver si tu corazón puede cambiar. Porque lo que Dios no puede torcer es la voluntad de cada quien. Oye, pero Dios sabe. ¿Sí? Dios sabe, pero Dios no limita. Y Dios está de constante llamando a tu corazón. Dios sabe que no lo buscas a Él. A ver, yo hasta el día de hoy, pero hasta el día de hoy, conozco, pues creo que a nadie que por voluntad propia haya ido a buscar de Dios. Bueno, tal vez conozco 2 personas, sí, que me han platicado que para ellos era lógico, era obvio que había un Dios y buscaban de ese Dios y buscaban tener esa relación con ese Dios. Pero la mayor parte de la gente con la que yo he tratado en mi vida, nadie buscaba a Dios. Más bien fueron encontrados por Dios. Y en ese momento muchos de ellos cambiaron su forma de pensar y su forma de entender a Dios y cambiaron entonces esa decisión de no involucrar a Dios en su vida para involucrarlo. Dios te abre esa oportunidad y te dice, entremos a cuentas, acércate, si tus pecados son rojos como la grana, yo los voy a emblanquecer. Pero ven, entremos a cuentas, platiquemos, resolvamos lo que nos separa. Es así el amor de Dios. Así de alto, de profundo
En fin. Ok. Quinto tema que toca este evangelio es la humillación y glorificación del Mesías. Y esto está en los capítulos 18 hasta el 21 de este evangelio, y ahí se toca el tema de la traición de Judas, el arresto, el juicio injusto ante Caifás y Pilatos, finalmente su crucifixión, resurrección y cómo vuelve a aparecer a los discípulos. Este evangelio van a darse cuenta que entonces no contiene los mismos o las mismas escenas que los otros evangelios. Y está más enfocado a la parte espiritual. Pero es un evangelio tan precioso porque nos enfoca de manera muy clara y nos explica de forma muy clara que Dios nos ama y que por eso apareció Jesús. Por eso ahora en estos días estamos celebrando, recordando que Jesús vino, murió por nosotros en una cruz para que todos aquellos que creemos en eso recibamos perdón y vida eterna. Importante. Vida eterna. La vida eterna no va a empezar en el momento en el que mueras. La vida eterna empieza desde el momento en el que tú le das tu corazón a Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Él, a partir de ese momento estás gozando ya de la eternidad. Porque Él pone un espíritu nuevo en ti. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y si pondré un espíritu nuevo, cambiaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu. O sea, no nada más es que te da un espíritu nuevo, sino que adicionalmente cambia ese corazón insensible por uno que tiene sensibilidad por las cosas de Dios. Y adicional a eso, te pone en comunión, en contacto, en unión común, que es lo que significa comunión, ¿no? En unión común con Dios Espíritu Santo, para que te guíe, para que te oriente, pero no nada más eso, sino para que cada día, de manera suave, escuches, hijo, te amo. Porque eso es lo que nos muestra cada amanecer. Y cuando vas a dormir y tienes sueño, estás cansado y te acuestas, ese sueño que tienes y que quieres descansar, es un susurro leve que dice el Espíritu Santo, hijo, te amo. Es así. Porque dice la palabra que Dios le da el descanso a su amado. Cada vez que estás cansado y te vas a dormir y te acuestas y estás cabeceando, ese sueño te lo dio Dios para que descanses, para que recuperes fuerzas, para que cobres ánimo, para que al día siguiente presentes otra vez batalla. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. ¿No es precioso? Wow. Ok. Siguiente libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este libro, ya lo habíamos comentado, tiene evidencias internas que nos hacen ver que fue escrito por el médico Lucas. ¿Dónde están estas indicaciones que fue por Lucas? Bien, si quieren tomar nota, está en el versículo 1, capítulo 1, donde el escritor le dice a Teófilo, que fue a quien le dedicaron el Evangelio de Lucas. Acá dice, como ya le dice Teófilo, así como te platiqué en el primer tomo, en el primer libro, ahora te presento estos otros datos, ¿no? Digo, lo dice de otra manera, pero en resumidas cuentas es lo que hace, le presenta este segundo libro. También están los siguientes capítulos y versículos. El 16, versículos 10 al 17, el capítulo 20, versículo 5, hasta el capítulo 21, versículo 18, el capítulo 27, versículo 1, hasta
hasta el capítulo 28, versículo 16. ¿Por qué? Porque ahí en esas porciones de la Escritura, la narración se hace en primera persona del plural. Es decir, ¿en cuál? En nosotros, ¿no? Yo, tú, él, son singular. Nosotros, ustedes, ellos. Entonces, viene en nosotros. Ya les había comentado que, si bien parte toda la narración hablando de ellos, y ocurrió, ellos hicieron, a Pedro le pasó esto, bla, 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 y de repente cambia la narración y ya es en nosotros. Esas son las evidencias internas. Ahora también tenemos evidencias externas, y esa evidencia externa está dejada en los escritos de Irineo, de Clemente de Alejandría, de Tertuliano, de Orígenes, de Eusebio y Jerónimo, donde ellos dicen que fue Lucas quien escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles, que alguien por ahí decía, debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que se narra ahí, el personaje central siempre viene a ser el Espíritu Santo, ¿no? Ok. ¿En qué periodo se escribió esto? Se estima que debió de haber sido escrito entre los años 60 a 70 después de Cristo. Los personajes que aparecen ahí es obviamente Jesús al principio, y después viene el Espíritu Santo, que es el que predomina como principal personaje aquí. Vienen los apóstoles Pedro, Juan, un discípulo que se llamaba Esteban, viene Felipe, Ananías, Zafira, Dorcas, Eneas, Cornelio, que era un miembro de la legión romana, ¿no? Herodes, Pablo, Bernabé, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Aquila, Priscila, Apolos, Eutico, Ágabo, entre otros más. O sea, hay una abundancia de personajes, ¿no? ¿Y cuáles son los hechos que se narran en este libro? Esta es la primera recopilación de la historia de la iglesia. Es importante esto. Y narra al menos los primeros 30, 40 años de su existencia. No es un libro predominantemente doctrinal, pero hace énfasis en la deidad de Jesús y presenta las prácticas usuales de esos primeros creyentes, así como una serie de manifestaciones del poder sobrenatural del Espíritu Santo, cómo son los milagros de conversión de los ídolos al Dios verdadero. Muchos de ellos, estas conversiones ocurrieron entre griegos principalmente, y obviamente romanos, ¿no? También hay milagros de sanidad y de resurrección, entre muchos otros que están ahí puestos. El orden de narración que hace este hombre sigue más o menos el orden que Jesús dio sobre la gran comisión, ¿no? Porque él dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y más o menos así es el orden que le da Lucas, dando el testimonio de Jerusalén cuando ocurre el evento que se le conoce como el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Luego sigue con el testimonio en Judea y Samaria, cuando los discípulos, como Felipe, por ejemplo, que van en esos rumbos, en esos alrededores predicando, y hasta los fines de la tierra que conocida de aquel entonces, que implica todos los viajes misioneros de Pablo, de Pedro, y de Bernabé también. Importante, y muy importante mencionarlo, este libro no tiene un fin. No está terminado. Casi todos los libros terminaban con un amén, con un así sea, con algo que cerraba el libro. En este caso no.
El autor, nuestro Dios, lo dejó abierto. Porque tú y yo estamos haciendo el día de hoy historia. Tú y yo el día de hoy estamos continuando con la historia de la iglesia. Este libro se va a dejar de escribir cuando tú y yo, cuando toda la iglesia esté nuevamente con Jesús. Cuando Jesús venga por la novia y nos vayamos todos a las bodas del Cordero, como señala el Apocalipsis. ¿No está padre? Para mí es sorprendente. Dios no le puso cierre a esto porque espera que tú y yo sigamos haciendo cosas. Dios dejó abierto para que los creyentes sigamos escribiendo. Ya de otra manera, ya no en la Biblia, pero con los hechos cotidianos, en la comunión con otros hermanos. Hermanos en la fe, obviamente. Porque la palabra dice que todos aquellos que creemos en Jesús como Señor y Dios y que le hemos dado nuestra vida, venimos a ser parte de la familia de Dios. Luego entonces somos hermanos. Perdón, alguien decía, estos tipos se llaman hermanos. ¿Por qué se llaman hermanos? Bueno, pues porque la palabra dice que somos familia. Es así. Tal vez te moleste, tal vez te genere problemas, pero ¿qué te digo? Es como en todas las familias, hay problemas, hay tensiones. Hay quienes no quisieran ser parte de la familia, pero ni modo, ahí nacieron, tienen que ser parte de la familia. Ok. Después de este libro de los Hechos de los Apóstoles sigue una carta que es impactante. Bueno, es que ¿qué libro no es impactante en la Biblia? Ay, Dios. Bueno, pero este es un libro que en lo personal condensa toda la doctrina de los apóstoles. Condensa toda la doctrina del cristianismo. Es un libro muy profundo en contenido, el cual vale la pena estudiar en detalle, y que es la epístola o la carta que hace Pablo a la iglesia que está en Roma. Se le conoce como la epístola de los romanos. El escritor, tanto por las evidencias internas, pues es que no hay otras, son evidencias internas, es en Romanos 1:1, ahí sí dice y se presenta el escritor como Pablo, cuyo nombre es Saulo de Tarso, también se le conoce así, ¿no? Este hombre era un judío de la tribu de Benjamín, de la corriente farisea, es decir, de los más extremos de los extremos en tradición religiosa dentro del judaísmo. Se estima que el periodo en el que se escribió esta epístola debería de haber sido en el año 56 después de Cristo, cuando él estaba en Corinto, debido a que hace referencias en el capítulo 16 sobre Cencreas, que era uno de los dos puertos de esa ciudad. Entonces es probable que haya sido escrito ahí cuando él estaba en Corinto. Los personajes que aparecen son abundantes. Está Jesús, está el Espíritu Santo, obviamente el propio Pablo, los hermanos de la iglesia en Roma, Febe, Priscila, Aquila, Péneto, María, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano. Bueno, está aquí Zapeles y la lista continúa, es enorme. ¿Qué hechos narra esta epístola? Es una epístola, como les decía, totalmente doctrinal, pero para mí es el condensado. En verdad es el condensado de la doctrina, de la verdadera doctrina cristiana. No de la doctrina religiosa de alguna de las instituciones que hoy día existen.
Es decir, no es una doctrina católica, no es una doctrina presbiteriana, no es una doctrina luterana, no es una doctrina exclusivista, por decirlo así. Es el compendio de la doctrina que cualquier cristiano o cualquiera que se llame cristiano debe seguir. Es la enseñanza de Jesús condensada. Es impresionante lo que contiene esta epístola. Está dirigida a la iglesia, como les decía, que se encontraba en Roma, y la epístola en sí no busca hacer correcciones de errores doctrinales o cosas similares, sino que da una explicación muy clara de la justicia de Jesús expresada en Jesucristo y su sacrificio, mediante la cual los pecadores, son perdonados, justificados y son salvados solo por la gracia de Dios si ponen su fe en Jesús. Les digo, es el compendio de cualquier, de enseñanza de cualquiera que se llame cristiano. Si tú te llamas cristiano, y no me importa el apellido que te quieras poner, pero si tú te presumes como cristiano, esta epístola es la que debe regir tus prácticas espirituales, tus ejercicios espirituales. Esta epístola es la que debe de ser el fundamento de lo que tú crees. Ponte después el apellido que quieras, pero te vas a encontrar con que esto va a desafiar, y perdón que lo diga, pero es así, estas doctrinas van a desafiar a muchas de las doctrinas que nos han dado en las diferentes corrientes cristianas. Créanme, porque esto sí es cristianismo puro, básico. Si no lo tienes, no lo tienes. La epístola se divide en 8 temas, así de manera general. Primero es un saludo y la introducción que hace Pablo, y está en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Después viene la presentación del tema que va a tratar a lo largo de la epístola, y esto es los versículos 16 y 17 del capítulo 1, y luego aborda ya el tema con los otros, aborda ya el objetivo pues, que persigue con la epístola, tocando los siguientes temas. Primero, la necesidad de la justicia de Dios. Eso lo vemos del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20. Segundo, la provisión de la justicia de Dios. Romanos, del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Luego, la santificación, que viene en el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 39. Luego, restauración, que es del capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 36. Luego, aplicación, y está del capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Y finalmente cierra con una conclusión, saludos y una bendición. Y esto lo encontramos en el capítulo 15, versículo 14, hasta el capítulo 16, versículo 27. Y aquí hago un alto nada más para reforzar que esta epístola dice en una parte que dice, así como Adán pecó y el pecado entró por Adán al mundo, todos los descendientes, todos los que descendemos de Adán, ese pecado nos ha continuado. Ese pecado de desobediencia a Dios. Y díganme si no. No tenemos malas condiciones de vida porque sí. Las tenemos porque hemos sido desobedientes, porque no hemos escuchado la voz de Dios llamándonos a atender lo que realmente es el estilo de vida que Él tiene para nosotros, pero ok. Luego, dice, así como todos pecaron, también dice, Dios
envió a su Hijo para que a través de él seamos salvos. Así es que si entró el pecado por un hombre, llegó a la salvación por otro hombre. Y ese otro hombre es Jesucristo. Y dice después en el capítulo 8, nos enseña que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Y dice que tenemos que creer en nuestro corazón. Dice, y con el corazón se cree para justicia. Para que estés justificado necesitas creer en Jesús, pero necesitas confesarlo con tu boca. Ya lo había mencionado antes. Está en esta epístola esa parte. Entonces, tienes tú que confesar con tu boca, tienes que creer en tu corazón, porque eso es el fundamento de lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó, quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Es decir, quien diga, yo creo en Jesús, Jesús le va a decir al Padre, mira, Juanito acaba de creer en mí, lo acaba de decir, escucha. Y es un testimonio que con tu voz lo das al mundo espiritual. Oye, y si yo soy mudo, bueno, con tu mente lo haces y crees en tu corazón. Y eso también vale. ¿Ok? Lo importante, lo fundamental de esto es que son líneas que están puestas ahí, no son rituales mágicos. Si tú no crees, aunque tú confieses, sí, creo en Jesús, Él es Dios, sí, pero tú no lo crees. Se necesita que así como tienes esa confesión vaya acompañada de fe. Y eso es lo que entonces amarra las dos cosas delante de Dios. No solo se trata de hablar por hablar, se trata de que hablas porque crees. Así lo dice la palabra, creí, por tanto hablé. Eso es fundamental. Además, también nos da una clara indicación de cómo tenemos que vivir. Ahí en Romanos 12 nos dice que tenemos que hacer un sacrificio vivo, y ese sacrificio consiste en no dejar que los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, dominen a los deseos de nuestro espíritu. Nuestro espíritu quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios. Entonces no debemos de dejar que la carne, que nuestro cuerpo nos gobierne, y entonces ya te lleve a tomar, ya te lleve a tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, o ya te lleve a engañar, o te lleve a robar, o te lleve a... No. Ah, pero no puedo, esas tentaciones, ¿cómo me jalan? Sí, es claro, pero si tú te arrepientes, si tú vienes delante de Dios, cuando tienes esa inclinación, y le dices, Dios, estoy sintiendo esto fuertemente, por favor ayúdame, va a ser mucho más fácil superar esas tentaciones. Y vas a ir haciendo disciplina propia. Y Dios te va a ir fortaleciendo en el hombre interno. Además dice también que tenemos que renovarnos en la mente a través de la lectura de la palabra. Nuestro cerebro es como una computadora, y toda la información que le hemos ido metiendo o que le estás metiendo cada día, ¿no? Eso es lo que al final va a estar dando como resultado lo que hables, lo que mires, lo que hagas. Luego entonces,
Si metes basura a una computadora, ¿qué te da? Pues basura como resultado, ¿no? Pero si tú le das datos a una computadora, te va a arrojar una serie de informaciones útiles. Igual es acá. Tú le metes la palabra de Dios aquí y vas a hablar cosas de vida eterna, que van a bendecir a otros, que van a ayudar a otros, vas a hablar paz, vas a ejecutar misericordia. ¿Se acuerdan que decía, 3 cosas te he demandado, ¿no? O ya te he enseñado que 3 cosas son las que agradan a Dios, decía la vez que estábamos viendo Antiguo Testamento, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Cuando tú le metes aquí la palabra de Dios, te van a llevar a eso, a hacer justicia, amar misericordia y a ser humilde delante de Dios. Porque lo vas a reconocer en todos tus caminos y te vas a dar cuenta que lo que te ha ocurrido y que has hecho y que te está yendo bien, no ha sido por tus habilidades, sino por que Dios es bueno y te bendice. Estás guardado el día de hoy porque Dios es bueno y ha mandado a sus ángeles cerca de ti para que te protejan en todos los caminos. ¿No te has enfermado? Claro, has estado obedeciendo por un lado, pero por otro lado Dios mismo te ha llevado a obedecer. A algunos el temor los guardó, estoy de acuerdo. A algunos el temor los guardó, o a la mayoría, ¿sí? Pero Dios mismo te está guardando, no está llevando el virus hacia adentro de tu casa. A pesar de que muchos salen a hacer compras y regresan y demás. ¿Sí? Y hay muchos que atravesarán enfermedad sin problema, porque Dios estará con ellos. Y tuvo un propósito para tener que atravesar esa fase de enfermedad. Es así. Dios es soberano y algo siempre nos enseña. Luego entonces leer Romanos y tomarlo como la parte de la explicación que hace Pablo, de explicación doctrinal de lo que ya se mostró en los evangelios, es fenomenal. Porque lo que viene en los evangelios son las enseñanzas de Jesús, es la doctrina, la enseñanza que él dio para los discípulos, que él espera que no solo los discípulos que estuvieron con él, sino los que se formaron y que van a seguir formándose con base en esa enseñanza. Y el libro de Romanos es el compendio, es la parte condensada y muy práctica que te explica claramente cómo esas enseñanzas de Jesús se aplican. Pablo era un maestrazo. O sea, yo me sorprendo por la forma y el nivel de explicación que te da. Va al detalle y no deja escapar nada. Súper recomendado que después de que leas los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, entras de lleno ya a lo que Pablo andaba enseñando. Ok, siguiente epístola de Pablo es la primera epístola a los Corintios, que está, está dirigida a la iglesia que estaba en Corinto. El escritor, por las evidencias internas, en el capítulo 1, versículo 1, dice que el escritor es Saulo de Tarso o Pablo. Bueno, ya en ese momento era Pablo, en verdad, ni para qué llamarle Saulo, porque Saulo fue su nombre anterior y después lo cambió a Pablo, Dios se lo cambió a Pablo. Ahora, es interesante que esta epístola, no solo por la evidencia interna se sabe que es de Pablo, sino que también algunos otros de los patriarcas de la iglesia primitiva también lo comentaron así. Por ejemplo, Ignacio, Policarpo y Tertuliano decían que esta epístola efectivamente pertenecía a Pablo. Esta debió de haber sido escrita en el año 55 después de Cristo, estando en Éfeso. Y esto porque aparece
una mención en el capítulo 16, versículo 8. Los personajes que aparecen aquí mencionados: Jesús, el Espíritu Santo, Pablo, Apolos, los hermanos de la iglesia de Corinto, Timoteo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, Aquila y Priscila. Es interesante que esta epístola tiene como fin el corregir conductas equivocadas que tenían en esta congregación, en esta iglesia en Corinto. ¿Cuáles eran estos? Primero, había división en esa iglesia. Mucho de ello causado por un acto de inmoralidad que viene narrado ahí. Había idolatría. Se habla también acerca del atavío de las mujeres, es decir, cómo se vestían, porque utilizaban ropas, ropas y adornos así en abundancia para tratar de: yo soy más que tú, estoy más chida que tú, ¿no? Y dice Pablo, no, dice el atavío de las mujeres de Dios, las santas mujeres de Dios es la humildad, es la sencillez, ¿no? Habla también de los excesos en la cena del Señor, porque Jesucristo, ¿se acuerdan? La noche antes de que fuera entregado para ser crucificado, Él fue con sus discípulos y cenó la Pascua como buen judío, celebró Pascua. Entonces, tiene esa celebración de la Pascua, cena, y ahí, después de la cena, establece lo que ahora conocemos en algunos lugares como la Cena del Señor, y así está puesto en la Biblia. Otros le llaman la comunión, ¿no? Y que consiste en el pan y el vino, ¿no? Pero cuando se reunían y tenían la Cena del Señor, se cometían excesos, porque ya no nada más era el pan y el vino, sino llevaban una serie de platillos y más, abundantes, y entonces les daba la glotonería y a otro les daba por beber, ¿no? Y ponerse hasta las manitas. Entonces él también corrige los excesos en la Cena del Señor, y también toca algunas discusiones sobre la resurrección de Jesús, porque había algunos que decían: no, eso de la resurrección es solo un símbolo. En verdad no hay resurrección de muertos, y Jesús no resucitó. Es solo una forma de decir que cuando murió se fue directo al cielo. Y Pablo decía: bueno, pues si no hay resurrección, pues pobrecitos de nosotros, porque si Él no resucitó, entonces no hay el perdón de pecados, porque quedó muerto, entonces su sacrificio fue inútil, y nosotros los creyentes pues estamos creyendo en fantasías, en cosas pues que no tienen sentido. Entonces en verdad deberían de tenernos pues lástima, porque somos tan tontos que creemos en algo que no ocurrió. Pero después dice Pablo: pero no es así. La verdad es que sí, Jesús resucitó. ¿Y quién más podía decirlo sino el propio Pablo, que tuvo una experiencia tremenda, porque él quedó, después de que lo apedrearan por andar predicando el Evangelio, lo apedrearon, lo dejaron afuera de una ciudad ahí muerto, y después el hombre vuelve a la vida, y él habla de esa experiencia, habla que estuvo con Jesucristo. Entonces, ¿quién más podía hablar de esto sino él? Él que vio a Jesucristo, que Jesucristo se le aparece en el camino de Damasco, y después, como les digo, en este otro evento, que lo dejan muerto, y él va al cielo y regresa y dice, por eso él decía: yo sé a quién he creído. También decía él: para mí el morir es Cristo
No, perdón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, perdón, es al revés. Para mí el vivir es Cristo, es decir, toda mi vida está enfocada a Jesucristo. Y si muero no me importa porque ya sé a dónde voy. El morir es ganancia, dice. Y la verdad es que quisiera estar allá, pero me tiene el Señor trabajando aquí en su obra. Así es que no sé qué es lo que realmente me resulta mejor, si morir y ya estar con Él allá, o seguir en esta preciosa labor de extender su evangelio. ¿No? Así a grosso modo es lo que, reinterpretando a Pablo. Ajá. Pero bueno, entonces, estos son los temas doctrinales que él estaba tocando, corrigiendo, y podemos dividir la epístola en 8 temas. El primero es una introducción que abarca del capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Después el tema de la división en la iglesia, que va del capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 4, versículo 21. La inmoralidad en la iglesia, que es tocado en el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 20. Matrimonio en la iglesia, que abarca del capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 40. La libertad en la iglesia, que está tocado o mencionado desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1. Adoración en la iglesia, que va del capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 14, versículo 40. Y la resurrección, esperanza de la iglesia, en el capítulo 15, completito, del versículo 1 hasta el 58, así como el encargo a la iglesia, los planes de Pablo y los saludos con los que se despide. ¿Sí? Y esto está en el capítulo 16, completito, que son del versículo 1 al 24. Ok. Tenemos también el siguiente libro, o la siguiente epístola, que es la segunda epístola a los Corintios. Y como ya habíamos mencionado, al igual que la primera epístola a los Corintios, tiene su mención al inicio, en la salutación. Aquí también en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo es el que escribe esto, ¿no? El periodo se estima que debió haber sido entre el año 55, a fines del 55 o a principios del año 56 después de Cristo. Los personajes que aparecen aquí es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aparece Pablo, aparece Timoteo, aparecen los hermanos de la iglesia en Macedonia, los hermanos de la iglesia de Corinto. Y el objetivo de esta carta cambia ligeramente y es consolar a los miembros de la iglesia que se arrepintieron, aquellos que habían cometido esa serie de errores y que habían hablado en contra y que habían practicado inmoralidad, en fin, todos esos que habían cometido esa serie de pecados o de errores o de fallas mencionados en la primera carta. Esta segunda carta lo que trata es de darles consuelo a esos miembros de la iglesia, ¿no? Y advertir a la minoría que aún permanecía rebelde, porque había algunos que todavía estaban ahí de todas maneras, a pesar de haber recibido la amonestación en la primera carta de Pablo, algunos permanecían en sus ideas. Entonces la idea fue advertirles a ellos porque estaban siendo engañados por falsos maestros. Y de paso también advertir que rechazaran los ataques contra el ministerio de Pablo. Porque hubo gente que salió de Jerusalén y fueron directamente al campo misionero donde estaba Pablo, es decir, a las ciudades que Pablo visitaba,
Y les iban a decir, es una mentira lo que Pablo está haciendo, ustedes tienen que hacerse judíos, y Dios no obra así, el perdón no es de esa manera, esto es de esta otra forma, y bla, 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 y les metían dudas. Y entonces el propio Pablo decía, ¿qué onda? ¿Qué traen estos, no? Y era una corriente judaizante. Y ojo, porque el día de hoy, también dentro de algunas líneas cristianas, se está metiendo una corriente judaizante. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque si tú no naciste judío, no tienes que seguir las costumbres judías. Y eso el propio Pablo lo acordó, ¿se acuerdan? Lo comenté, lo acordó con Santiago. Él y Pedro fueron al concilio, al consejo de la iglesia en Jerusalén, y allá lo platicaron, y no era necesario seguir las costumbres judías. Eso quedó claro, porque solo los judíos de sangre judía, solo los que se habían tal vez judaizado, podían o debían, perdón, no podían, sino debían seguir la ley. Los que no, no. Y hoy día, de todas maneras, hay iglesias, congregaciones, corrientes que tratan de mezclar la ley con la parte del Nuevo Testamento y hacer un mix ahí cultural. Y hay gente que es seducida por eso y dicen, ay, sí, qué bonito. Y entonces ya Jesucristo ya no es Jesucristo, no puedes llamarle nunca más Jesucristo, tiene que ser Yeshua HaMashiach, ¿ok? Y Dios ya no es Dios, es el Eterno, o es Adonai, o es Yahweh, ¿ok? Entonces todos los cristianos que creyeron y le llamaron Jesucristo, y todos los que le llamaron Dios Padre, y todos los que le llamaron Señor, y todos los que le llamaron Cristo, entonces esos estaban equivocados y ya no van al cielo. ¿Cómo? ¿Perdón? Claro que no. Ojo, nada más se los comento para que no se dejen arrastrar por estas costumbres. A mí me gusta mucho, en lo personal, pero es gusto personal, decir Yeshua a Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Sí, suena bien, suena cool, ¿no? Pero para mí, aunque me gusta ese nombre, porque es el nombre con el que fue nombrado él, yo sé que a él, si yo le digo, mi Señor Jesús, está feliz. Si yo le digo Jesucristo, está feliz. Si yo le digo Yeshua HaMashiach, está feliz. Es así. Ok, rápido porque ya se nos van los minutos. Los temas que abarca la segunda epístola a los Corintios son entonces el saludo, que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, el ministerio de Pablo, capítulo 1, versículo 12 al capítulo 7, versículo 16, la ofrenda para los necesitados en Jerusalén, que es del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15, el apostolado de Pablo, que va del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13, y la visita futura de Pablo, que viene narrada al final en el capítulo 12, versículo 14, hasta el capítulo 13, versículo 14. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Y de veras, no se dejen engañar, no se dejen arrastrar por modas. Jesús es uno. Jesucristo, Yeshua, es el mismo, es Dios. ¿O acaso piensan que Él se tapa los oídos cuando le dicen Jesús? Entonces dice, no.
Yo soy Yeshua. ¿De veras? No lo creo. Yo tuve un caso donde me llamaban Héctor. Y bueno, he volteado. Y alguien corrigió, no es Héctor, su nombre es otro, ¿no? Es Horacio, ok. Otra gente me ha llamado Oscar y a veces, bueno, volteas y los escuchas. O que te tapas los oídos y dices, no, yo no soy Jesse. Pues Jesucristo no lo hace. ¿Por qué habría de hacerlo si nos ama? En fin. Ok, mis amigos, se acabó el tiempo. Dios les bendice. Mañana estudio especial, no se lo pierdan. Mañana estudio especial, vamos a tocar el tema justamente de la Santa Cena. ¿Ok? Nos vemos mañana. Se cuidan, Dios les bendiga. Chau, chau.